Bueno, en este vídeo vamos a hablar de la distinción entre individuo y persona, ¿eh? Esto forma parte también del mapa del mundo referente a el hombre, a la antropología, a la idea de hombre como antropos, ¿no? Y esta distinción es muy importante porque es la que nos permite hacer una diferencia entre los animales humanos y los animales no humanos. Como dije en el vídeo anterior, en la cosmología cristiana, ¿eh? Pues esta diferencia viene dada porque los hombres son hijos de Dios, ¿eh? Y hermanos en Cristo, y tienen un alma inmortal que los diferencia del resto de los animales no humanos. Pero cuando retiramos esta cosmología, cuando retiramos este mapa e intentamos hacer un mapa que sea eh, no religioso, entonces se plantea el problema de cómo establecer la diferencia entre los animales no humanos y los humanos. Y esto tiene que ver precisamente con estas ideas de individuo y persona, porque la idea de individuo es una idea fundamentalmente biológica, es una idea que tiene que ver con los organismos que tienen cuerpo y cuyo cuerpo tiene una individualidad, ¿no? Los animales que tienen cuerpo y cuyo cuerpo tiene una individualidad. Y entonces, en ese caso, lo que se trata es de ver cuándo comienza ese cuerpo y la individualidad de ese cuerpo y cuándo termina, ¿no? Cuándo termina es una cuestión muy evidente, puesto que ordinariamente la individualidad del cuerpo termina con la muerte, que conduce a la descomposición del cuerpo, a la descomposición del cadáver y la desaparición del individuo. ¿Cuándo comienza? Es una cosa más polémica. Hablaremos de ella con detenimiento cuando hablemos del problema del aborto. Pero en general los biólogos tienden a considerar que el individuo humano orgánico pues se consolida cuando ya no se puede gemelar, es decir, cuando ya tiene una individualidad somática propia que no se confunde con la de otro organismo, ¿no? Y eso ocurre en el proceso de implantación del, del, de la mórula en el embrión, en el preembrión, en el útero y la posterior gastrulación, etcétera, etcétera. Pero de esto hablaremos con más detenimiento, como digo, cuando hablemos de las cuestiones éticas y morales en el caso del aborto provocado. Bien, este es el individuo biológico, que es un cuerpo, ¿eh? Todos somos cuerpos, ¿eh? Y luego está la persona. La idea de persona es una idea mucho más compleja, porque es una idea cultural, histórica, normativa, que tiene que ver con el lenguaje, con el idioma humano de palabras, con las instituciones, etcétera, etcétera. El sujeto humano se constituye como persona de una manera muy tardía, porque lleva muchos años el proceso de constitución de una persona, pues desde que nace el individuo hasta que se va incorporando a la sociedad de personas y se va constituyendo como personas, pues conforme aprende su idioma, las normas, el manejo de la técnica, de la tecnología, en fin, su cultura. El concepto de persona es cultural, uno es una persona pues dentro de una cultura. Y es un proceso largo porque, como se sabe, el individuo humano nace muy inmaduro, con un cerebro muy poco estructurado y todavía muy poco formado, y entonces ese proceso de constitución de la persona eh, es correlativo a ese proceso de maduración de su sistema nervioso central, fundamentalmente. El fallecimiento de la persona no siempre se corresponde exactamente con la muerte, porque, por ejemplo, en los casos de, pues qué sé yo, de los pacientes que están en muerte cerebral, se puede decir que su persona ha desfallecido ya, aunque su cuerpo sigue vivo. Y lo mismo ocurre también en las demencias severas, en los grados más avanzados del Alzheimer, en donde el desfallecimiento de la persona es progresivo, ¿eh? Y llega un momento en que es muy dramático, y sin embargo el cuerpo, el organismo individual, el individuo sigue todavía viviendo más o menos
porque el resto del cuerpo pues funciona con cierta normalidad. Por eso de los animales se dice que mueren y de las personas se dice que fallecen. Ordinariamente el fallecimiento y la muerte de las personas coincide, pero como digo, no siempre. Lo mismo que ordinariamente también hay una correspondencia entre la persona y el individuo. Y cada individuo es una persona. Pero esto tampoco siempre ocurre así, porque, por ejemplo, en el caso de los siameses bipípites inseparables, tenemos dos personas en un mismo individuo, o en el caso de las mujeres embarazadas, suponiendo que el embrión y el feto no es una persona todavía, por lo que hemos dicho, pues entonces tenemos ahí dos individuos y una sola persona, que es la madre propiamente, puesto que el feto todavía no se ha constituido como persona y tardará mucho en constituirse a lo largo del tiempo. Entonces, como digo, no siempre hay una correspondencia biunívoca. Inclusive se podría, forzando mucho la distinción, decir que los héroes culturales cuando mueren, pues por ejemplo pensemos en Cervantes o en Mozart, etcétera, pues aunque muere su cuerpo, sin embargo su persona sigue ganando batallas, diríamos, sigue ganando batallas después de muerto. Entonces, ahí veríamos cómo la persona de alguna manera pues trasciende al individuo, aunque por supuesto esa trascendencia no tiene ningún significado de inmortalidad en el sentido teológico. La constitución de la persona se da en un mundo de personas y se da también en un mundo en un mundo cultural, en un mundo técnico y tecnológico. Es decir, la técnica y la tecnología con las cosas hechas por el hombre y la cultura, etcétera, etcétera, nos constituyen también como personas desde fuera, lo cual hace también que el ser persona sea algo que sea institucional, cultural e histórico y no solamente una cuestión biológica como acabo de decir. Bueno, pues hasta aquí el comentario de este vídeo y muchísimas gracias por su atención.